o Teoría de la publicidad, así como otros tantos de poesía, entre ellos La naturaleza de la impostura o El libro sin recortar. Ha colaborado también en diversas revistas profesionales y académicas. Era colaborador y crítico literario en el Diario 16 y coordinador de la revista Aria, además de director de la conocidísima revista Publicidia. Además es doctor cum laude y premio extraordinario de Ciencias de la Información. Compartirá escenario con Jesús Martín, premio Mejor Trayectoria Profesional. Ha sido director general de la Asociación de Medios Publicitarios en España y presidente de la Asociación de Marketing. También ha sido director general de Movie Record Cine y nada, sin más dilación, os dejo con los profesionales. Buenos días, no sé muy bien, pero se oye bien, no tengo nada. Me gustaría haber visto el vídeo porque parecía tan divertido que me da mucha pena no verlo. Bueno, deciros lo primero que yo siempre aquí cuando estoy en Segovia estoy en mi casa. Es decir, que no voy a entrar en demasiadas formalidades, simplemente agradecer a los alumnos que han pensado en Jesús y en mí para estar aquí esta mañana. Me agrada mucho no solamente estar en Segovia, sino además tener al lado a un segoviano que yo considero uno de mis maestros en la publicidad, cuando era un poquito más mayor que vosotros, pero no mucho más. Pues fue de los primeros profesionales de la publicidad que yo conocí y bueno, luego nos hemos encontrado miles de veces en miles de sitios y la verdad que, como os digo, estoy encantado de tener aquí a un maestro. Bien, yo, como tenéis recogido en el programa, de lo que os voy a hablar es de LinkedIn, los hermanos Moro y los inicios de la publicidad cinematográfica en España. Yo creo que LinkedIn y los hermanos Moro son, sin duda ninguna, tres de las grandes figuras de la publicidad en España, porque hay que pensar en una cosa, que ellos empiezan a trabajar en los años 40, hemos pasado una guerra civil y prácticamente el sector publicitario había desaparecido, quiero decir, había desaparecido todo en España con la guerra. Dentro de ese derrumbamiento de la vida económica, de la vida política y de la vida social, pues también se había producido la desaparición de la vida publicitaria. Es decir, que realmente en los años 40 se empieza desde cero, se empieza casi como desde el siglo XIX, otra vez, ¿no? Y que justamente dos nombres fundamentales en la construcción de la publicidad en España, tal y como la conocemos hoy en día, son los de LinkedIn y los hermanos Moro. LinkedIn es un belga que llega aquí a España en los años 40, en principio camino de Sudamérica, camino de Hispanoamérica, pero que finalmente por una serie de vicisitudes termina quedándose en España y desarrolla una actividad en principio como productora publicitaria. Movie Record, en principio, él trajo ya ese nombre desde Bélgica y funda unos estudios Movie Record aquí en España donde se hacen algunas películas publicitarias. Luego voy a poner algún ejemplo de ellas para que nos demos cuenta de cómo era el cine publicitario en ese momento y cuáles eran las enormes diferencias con la publicidad que se hace hoy en día. Los hermanos Moro son, por un lado, un dibujante que tenía una cierta experiencia ya como dibujante profesional en algunas publicaciones y que admiraba mucho el cine animado de Disney, de la productora americana Disney. En ese momento estaba, digamos, muy en boga lo que era el cine publicitario. Y su hermano Santiago había estudiado como operador, trabajaba en una empresa, en una aerolínea, pero había estudiado en la escuela de cine, que era lo que existía antes de la Facultad de Ciencias de la Información, existían las escuelas. Había estudiado en la escuela de cinematografía y decide en un momento dado unir sus fuerzas y, por qué no, intentar hacer algunas películas comerciales dedicadas a la publicidad, ¿no?
bueno, consiguen su contrato y empiezan a desarrollar una carrera todavía muy en pañales, porque diríamos que en España nadie sabía de dibujo animado, es decir, que realmente el dibujo animado, la escuela española de dibujo animado tiene un origen publicitario, y ese origen son los estudios Mono. Ellos, como os digo, empiezan a trabajar de una manera muy casera. Es curioso algunas anécdotas para que nos demos cuenta de cómo funcionaban en ese momento. Las transparencias que utilizaban eran radiografías que compraban a unas monjas, limpiaban las radiografías y eso se lo utilizaban como transparencias. Las películas con las que filmaban eran en realidad trozos de películas, de largometrajes, los sobrantes, que se vendían luego en el mercado negro, funcionaba casi todo en el mercado negro. Ellos compraban esas colas de películas y pegando esas colas de películas conseguían un metraje apto para hacer un anuncio, un pequeño corto. Veremos que en realidad eran bastante largos con respecto a los anuncios de ahora, ¿no? La cámara es una cámara que compran en el rastro, que Santiago Moro reconvierte en una cámara paso a paso, porque evidentemente entonces el dibujo animado se hacía a base, se hacía fotograma a fotograma, y con ayuda de un relé modifica esa cámara y construye una cámara paso a paso para poder hacer dibujo animado. Esto podría contar otras muchas anécdotas de estas características. Nos damos cuenta de que era una situación absolutamente precaria, absolutamente artesanal, y donde había que ir aprendiendo sobre la marcha, es decir, ellos iban improvisando. Hay una anécdota que contaban ellos notaban que una cosa que en realidad el espectador no percibía, pero que ellos, que ya tenían el ojo muy cultivado en las imágenes en movimiento, detectaban que había una pequeñísima, una levísima vibración en las películas y no sabían a qué se debía. Bueno, pues esto al final se dieron cuenta de que lo que ocurría era que al poner las transparencias para ser fotografiadas, se colocaban, se enganchaban en unos pivotes redondos, y sobre el pivote redondo la transparencia cogía un poco de holgura, y entonces había un ligerísimo, un pequeñísimo desplazamiento de una a otra transparencia, y eso era lo que producía esa vibración. Simplemente cambiando los pivotes redondos por pivotes cuadrados consiguieron eliminar esa pequeñísima vibración. Como os digo, esto era como se funcionaba en ese momento. Se estaba creando el cine publicitario en España y estos sin duda ninguna son los pioneros. Ahora veremos también distintas muestras del cine característico de los estudios Moro. En un momento dado, estudios Movie Record, es decir, Joe Linden y los hermanos Moro tienen un encuentro y a partir de ahí se fundan dos empresas perfectamente diferenciadas que funcionan en exclusiva. Por un lado, Movie Record va a ser una distribuidora, que es como la hemos conocido nosotros toda la vida, como una distribuidora de cine publicitario. De aquí tenemos a quien fue su director durante muchísimos años, y los estudios Moro se dedican exclusivamente a la producción de películas y a trabajar para esta distribuidora Movie Record. Bien, a partir de ahí, de esa alianza, y evidentemente con los cambios estructurales que se producen en España, estas empresas van creciendo. Para que os hagáis una idea, la distribuidora Movie Record llega a tener en España, solamente ella, había otras distribuidoras, pero la verdad es que eran mucho más pequeñas, muchísimo más pequeñas que Movie Record. El circuito Movie Record en un momento dado estaba en los 9.000, cerca de 10.000 salas de cine. Hay que pensar que ahora mismo en España debe haber de, no sé, 1.500 salas o entre 1.500 y 2.000 salas, ¿no? Es decir, que realmente había muchísima afición al cine, la gente iba todas las semanas al cine, el cine era un sitio muy agradable, muy confortable, todavía los hogares tenían
muy poca dotación, no tenían calefacción, las sillas eran incómodas, etcétera, etcétera, y los cines eran unos escenarios cómodos, lujosos, confortables y, diríamos, baratos. Era el espectáculo más barato comparado con el fútbol o con los toros. El cine era infinitamente más barato. Así que el cine va a tener muchísimo éxito gracias a, como os digo, a los cambios infraestructurales, pero también al trabajo de Movie Record. Y la publicidad en el cine, evidentemente nunca la publicidad en el cine ha sido, digamos, el sector con que más inversiones ha recibido, pero sin embargo, de alguna manera, ver una película en un cine de la Gran Vía, una película publicitaria en una gran pantalla, en una gran sala, como las que había entonces, pues aquello era espectáculo. Es decir, era, digamos, todo lo que uno entiende por publicidad, ese sentido de lo maravilloso y de lo espectacular que va unido a la publicidad, se veía muy bien reflejadas en aquellas películas publicitarias de entonces. Y hay que pensar también una cosa importante: en ese momento no había ese rechazo hacia la publicidad que existe hoy en día. Realmente hoy en día casi más bien tendemos a pensar que la publicidad es esa cosa que nos interrumpe mientras estamos viendo una película o mientras estamos viendo un programa en televisión. Entonces la publicidad era muy bien recibida por el público. Incluso en esas salas de cine se aplaudían los anuncios, lo que nos indica muy bien la receptividad que tenía entonces el consumidor hacia la publicidad. Y bueno, yo creo que eso dibuja muy bien el panorama de lo que era digamos, la situación del cine publicitario, no solo como un importante, porque entonces lo era, como un importante medio publicitario, sino también en cuanto a su penetración social. Es decir, era bien acogida esa publicidad, era bien recibida, y allí se formaron, en los estudios Moro se formaron algunos de las mascotas publicitarias, que eran esos muñequitos que se asociaban a determinados productos. Bueno, de ahí, de los estudios Moro, salió la familia Telerín, famosísima familia Telerín, una creación de José Luis Moro. En fin, montones de cosas que, como os digo, procedían de ahí y que formaron parte de la cultura de esos años, que en cierta forma, en algunos elementos todavía nos llega hasta nosotros. Todavía, cuando vemos la película publicitaria de la canción del Colacao, que originalmente era una cuña de radio, luego posteriormente se convirtió en una película, cuando vemos esa película todavía bueno, pues nos parece algo entrañable, y nos parece parte también de, pues, como el tono de Osborne, como otra serie de iconos publicitarios, diríamos, conforman no solamente la historia de la publicidad, sino también la historia de España. Bueno, voy a, por no ser demasiado pesado y aprovechando que he traído unas películas, vamos a ir viendo algunas cosas que voy a ir comentando. Voy al play. Esto es una cosa que se hizo aquí en Segovia, con la ayuda de José, que lo tenemos aquí en primera fila. No hay sonido, ¿no? Tendría que haber sonido aquí. Y con la colaboración de Movie Record, que fue quien nos proporcionó las películas. Gracias a esta gente pues pudimos hacer estas. Yo recuerdo además que durante mucho tiempo estuvimos haciendo un grupo de profesores dirigidos por Juan Antonio González, que fue el que trajo los estudios de publicidad aquí a Segovia. Pues estuvimos haciendo un trabajo para Movie Record, cuando Jesús Martín era el mandamás allí, con un equipo técnico que había maravilloso en Movie Record, y estuvimos y nos vimos del archivo, nos vimos todo el archivo de Movie Record, que eran del orden de 30.000 películas publicitarias
de esas 30.000 películas, pensar que muchas de ellas son películas, como vais a ver ahora, de 3-4 minutos. No penséis en anuncios de 30 segundos o 40 segundos, sino en anuncios que tenían 3-4 minutos, ¿no? Entonces echamos muchísimas horas en la moviola haciendo una selección, y de esa selección que hicimos, luego extrajimos esta pequeña selección que publicamos con la revista Publifilia de aquí en Segovia. ¿Cómo va la cosa? Ahí funcionó. Vamos a seleccionar un spot para ir eligiendo un poco. Bueno, vamos a ver. Primero vamos a ver este, que además es muy cinematográfico el anuncio, y luego vamos a ver el siguiente, para que os deis cuenta de un detalle de la precariedad de la vida de entonces. Aparece un niño gordo, debería ser el único niño gordo que había entonces en España, y por eso lo repiten en el anuncio. Fijaros además que no solamente es el mismo niño gordo, sino que además lleva el mismo jersey. Es decir, se conoce que no había dinero para atrecho y, bueno, pues la gente iba vestida por su propia ropa. Vamos a ver son entrañables, y son un magnífico retrato de la España de la época. Yo creo que en ese sentido la publicidad es una cosa maravillosa porque el cine miente mucho. Dicen que miente mucho la publicidad, pero en realidad no es cierto. La publicidad hace un retrato social absolutamente implacable de cómo es. A ver si... ¿Cómo lo ves? Entonces en las películas había descanso y se salía a la cafetería a tomar algo. ¿Y de cariño? Y cuando voy a tomar cigarrillos, tráeme chocolate, ¿eh? Papi también, papá. Chocolate de lo que... Me gustan mucho. Sí, chocolate de los que gustan mucho, mucho, mucho. Chocolate de qué, chocolate que gustan mucho, mucho, mucho. Chocolates Nestlé. Los chocolates que gustan mucho. Mucho, mucho. Bueno, aquí vemos una cosa... En este anuncio que hemos visto vemos varias cosas. Vemos, por un lado, un estilo de publicidad muy de la época que era muy repetitiva. La repetición era un elemento fundamental de la publicidad de la época, ¿no? No eran los chocolates que gustan mucho, sino los chocolates que gustan mucho, 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 ¿no? Y luego vemos ese retrato social que os decía, porque aparece el contraste entre el niño gordo que se come los chocolates y el niño famélico que los vende. Bueno, pues como digo, en ese sentido, la publicidad era un retrato social bastante importante. ¿Se podrá avanzar? Yo quiero avanzar al siguiente, pero no quiero este anuncio, quiero otro anuncio. O sí, no, espera, sí que es este, sí. Claro, fijaros que las películas publicitarias eran auténticas películas, tenían títulos, tenían créditos.
consecuencias. No, eso no pasa ya. Porque nunca falta en tu hogar leche condensada el niño. Porque no se corta ni se agría la leche condensada. Aquí tenemos al mismo Con su niño. riqueza entera, leche condensada el niño. Por amor, chicos, le da usted leche condensada el niño. Leche condensada el niño. Habéis fijado que al final aparece el emblema de Estudios Movie Record, porque en ese momento Movie Record hacía la doble función, no solamente era una distribuidora, sino también era una productora cinematográfica. Bueno, y ahora cómo vuelvo, ahora yo, persona humana, cómo vuelvo al menú principal. Bien, vamos a ver qué elegimos de esta maravillosa selección. Vamos a poner alguno ya todavía de la época esta, uno muy, yo creo que muy característico, porque además sale un personaje que seguramente conocéis, que es Tip, del famoso dúo de humoristas Tip y Col. En esta época ellos venían de la radio. En esta época todavía no estaba el dúo Tip y Col, y eran Tip y Top, ¿no? Entonces, veréis que es un anuncio larguísimo, como eran los anuncios en esta época, es decir, porque realmente, como pasa siempre cuando aparece un nuevo medio, no se ha creado todavía el formato publicitario. En realidad son pequeñas películas, son cortometrajes en sentido estricto, en los que de una manera muchas veces un tanto absolutamente absurdo se introduce la marca comercial. Solamente cuando se lleva ya un tiempo de desarrollo de ese medio se consigue crear un formato específicamente publicitario, pero en este momento ese formato todavía no existía. Por eso en realidad son cortometrajes comerciales, en el sentido de que aparece, como veréis, aparece una marca comercial. Este era, a ver, ¿cuál? Este es. El número. Bueno, esto es un poco de intriga.
Interrumpimos unos momentos nuestra emisión de música de baile para comunicarles los resultados del famoso sorteo Culmen. Los 8 títulos premiados hoy llevan las combinaciones siguientes. Primero, SGB, o sea, S de Sevilla, G de Gerona, B de Barcelona. ¡Ah! ¡Me ha tocado a mí! ¡Me ha tocado a mí! Sí, señor. Ha ganado usted 10.000 pesetas. ¡Oh! ¿10.000 pesetas? Sí, señor. Aquí tiene usted. Descanse tranquilo, a la sombra de un título de capitalización Culmen combinado con seguro de vida. Aproveche los beneficios que le ofrece la capitalización con sorteo y inscriba un título Culmen al portador o combinado con seguro de vida. Culmen, Sociedad Anónima, Compañía Española de Capitalización, Príncipe Dorte, Madrid, pegaciones en toda España. Bien, vamos a pasar a ver ya, esto como os digo eran producciones de los estudios Moro Record. Aparecía como realizador Jolín, no sé muy bien si Jolín era realizador o simplemente se ponía el nombre ahí. Vamos a pasar ya a ver algunas de las películas digamos, típicas de los estudios Moro, que son anuncios de dibujo animado. No todos el primero que vamos a ver no es un anuncio de José Luis Moro, aunque es verdad que José Luis Moro fue el gran factotum de los estudios Moro. El éxito de los estudios Moro, que hizo que trabajasen para anunciantes internacionales como Coca-Cola, Martini, etc., atrajo también a dibujantes de todo el mundo, como Paul Casalini, que es el que vamos a ver ahora, que llegaron aquí a aprender el dibujo animado junto a los hermanos Moro. Voy a empezar por ese porque está, tal y como está colocado la selección, es el primero que aparece de dibujo animado. Y entonces, ya que por no andar adelante y atrás, vamos a aprovechar para verlo. Es un anuncio muy bueno, a mí me gusta muchísimo. Que no se muera nadie. Voy a ver si es la bombilla. ¡Calma! No pasa nada. Voy a por otra bombilla. Voy a comprar una nueva. ¿Te has caído? ¡No pasa nada! ¡Estamos salvados! ¡He comprado una lámpara! ¡Metal! Fijaros que hay un salto ya importante, ¿no? Este es un anuncio del año 57, no es un anuncio de los años 40, aparecían los créditos Muro Record como distribuidora y Estudios Moro como productora, y bueno, ya tiene